Bueno, buenas noches. Aquí vamos a presentar la civilización mesopotámica y egipcia. Los integrantes del grupo son Diego Fernando Rodríguez Díaz, Andrés Felipe Díaz Rincón, Asli Vanessa Sánchez Pérez y Andrés Felipe González Beltrán. Bueno, aquí les explicaremos sobre el inicio de la medicina y la farmacia, tanto en la civilización mesopotámica como en la civilización egipcia y en diferentes culturas como la China, la India y América precolombina. Se van a tener en cuenta los conocimientos científicos, técnicos y médicos que hubieron en la época y sus diferentes terapias que fueron implementadas en cada una de estas civilizaciones y culturas para la mejora de la medicina. Bueno, pasamos a conocimientos científicos, técnicos y médicos en Mesopotamia. Cabe resaltar que no abundan muchas fuentes sobre las técnicas curativas en Mesopotamia. Bueno, como siguiente tenemos que la primera receta médica de la historia, según data obtenida, fue 4000 años atrás. Entonces, pues esta apareció en una tablilla procedente de la antigua ciudad de Nippur, pero en Mesopotamia, pues para curar los males no se recurría únicamente al médico. La cura de las enfermedades fue el campo de trabajo de dos especialistas distintos, pero que pues a su vez se complementaban entre sí, que estos son el azú y el asipu. El azú es el que más se acercaba al concepto tradicional de médico, ¿sí? Este prescribía tratamientos contra los males externos o pues como cualquier herida o mal físico, y algunos males internos causantes de sufrimientos anímicos como las preocupaciones, depresión o aborto correspondido. Em, Esto pues usando todo tipo de productos naturales para remediarlos. Por otro lado tenemos el asipu. Era más bien un exorcista o mago que se ocupaba pues sobre todo de las enfermedades acaecidas de forma sobrenatural. Podía diagnosticarlas a través de sus síntomas e interpretar los motivos de su aparición. Esto pues siendo los más habituales una ofensa contra alguna divinidad. En ocasiones el Asipu contaba con la ayuda de un divino, que este pues era un dios que se llamó Baru, eh, el cual podía confirmar el diagnóstico a partir de la lectura de auspicios en las entrañas de los animales y el vuelo de las aves u otras señales de la naturaleza. Pero también podía negar el tratamiento si estas últimas no resultaban favorables. Entonces, pues damos como conclusión que de esta forma, mientras que la SIPU basaba sus remedios en la administración de medicamentos, el ASIPU recorría a la magia mediante conjuros y rituales. Pero pues ambos especialistas eh, no actuaban de forma aislada, sino que lo hacían conjuntamente en distintas fases de un mismo tratamiento. Bueno, el arte médico mesopotámico, sumerio, babilónico, se reunía en tres categorías de sacerdotes, pero solo una trataba directamente con el enfermo. Bueno, Barú se ocupaba del diagnóstico, causa de la enfermedad y el pronóstico. Ashipur, el exorcista que arrojaba los demonios de la enfermedad, y Asu, sanador, era el verdadero médico que suministraba los medicamentos. Mm, bueno, eh, El- no solamente los tratamientos médicos eran ritos mágicos, religiosos, sino que también utilizaron hasta 250 variedades de plantas medicinales, sustancias minerales y hasta sustancias, pues, animales. Eh, Pasamos ahora al código Hammurabi, que fue creado entre 1720 y 1686 antes de Cristo. Este lo que trataba era, pues, como que regulaba las actividades de los médicos
médicos y en los cuales hasta se establece los honorarios y las multas. Bueno, listo. Continuamos con las terapias que eran implementadas en la civilización mesopotámica. Pues como ya lo mencionó mi compañero, habían dos tipos de especialistas que trataban pues las enfermedades. Ya estaba pues el Ishipu, que era el que eh, trataba a sus pacientes por medio de ritos espirituales. Y pues ya estaba el ASU, que él ya trataba a sus pacientes por medio de productos pues naturales que le ayudaran a mejorar pues al paciente. Bueno, estos productos medicinales eran extraídos de minerales tales como la sal corriente, el salitre, también pues eran utilizados los animales para la preparación de estos mismos y, y y se utilizaban ya fueran pues partes de animales, la sangre, muchas veces las cabezas de las serpientes y, pues partes de los animales. También eran utilizados los vegetales y las plantas eh, pues para aprovechar todas las propiedades curativas que estos nos daban, para así poder crear eh, pues el producto medicinal, ya fueran líquidos, ungüentos o pues vapores. Continuando con nuestra presentación, llegamos a la civilización china. A partir de ese momento vamos a dar un recuento histórico del tema farmacéutico y las influencias en la humanidad que tuvo la civilización china. Comenzamos con la medicina china antigua, está vinculada a la doctrina cosmológica del Yin Qin o libros de los cambios, que data del siglo V a.C., en el que se preconiza la existencia de un principio inmutable y eterno denominado Tao, que se manifiesta tanto en los estados de reposo Yin como en el de movimiento denominado Yang, estados compuestos que se suceden rítmicamente sin destruirse ni interferirse mutuamente. A partir del principio del Yin Yang, la doctrina de los cinco elementos, el metal, la madera, agua, fuego y tierra, estudian las necesidades patológicas del organismo, las desarmonías en las relaciones recíprocas entre las distintas partes del cuerpo. Los textos y sus influencias en la aplicación de los conocimientos científicos. Traemos a colación el texto de Chen Non Pensao, consta de 3 volúmenes y recoge 365 drogas clasificadas en 3 grupos. Las primeras 120 denominadas superiores, no venenosas y capaces de rejuvenecer, que podían tomarse durante largo tiempo sin producir daño, como es el ginseng o el regaliz. La imagen que podemos ver a continuación es el del ginseng. Las siguientes 120, que se denominan medianas y tienen la capacidad de vigorizar, estimular y producir un efecto tónico, su toxicidad depende de la dosis en que se prescriba al paciente. Las siguientes 125 restantes son las inferiores, que solamente se utilizaban para curar enfermedades malignas, ejemplo, acónito, jusquiamo y el ruibarbo. Para para la época de los años 145 al 212, el emperador Chan Chongqing está considerado como el Hipócrates chino. Fue el primer médico que intentó retirar el velo del misticismo en el que se hallaban inmersos los médicos de su país. Diferenció netamente los síntomas del Yang con los del Yin. A nivel de avances en temas botánicos y medicinas exóticas de la civilización china. Con la llegada del nuevo mandato al poder Sui hacia el año 589 se produjo la reorganización de la medicina. En esta época se crean los primeros jardines de plantas medicinales en el que florecían los estudios de los herbarios. Asimismo, también se reorganizó la oficina de venta de medicamentos al pueblo para evitar las falsificaciones. Esta oficina farmacéutica no fue una fundación solo con intereses comerciales, pronto se convirtió en un instrumento de educación que duró vigente hasta el año 1971. Nuestra presentación continúa hacia América precolombina. Vamos a dar un breve repaso de los avances técnicos y científicos de nuestro continente. Los primeros hallazgos. Hacia finales de esta era, los yacimientos más antiguos en el sur de Colombia y norte de Ecuador, hacia el año 8000 a.C.
en los primeros yacimientos del Abra y de Tequendama. En algunos de los vestigios arqueológicos, como en la excavación de Aguazuque, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, 3000 años antes de Cristo. En la América precolombina podemos encontrar que el conocimiento de las plantas llevó a un gran avance a nivel farmacéutico, en el cual el conocimiento de la naturaleza, en particular de la botánica, les llevó a experimentar las propiedades tónicas, vermífugas, purgantes, dietéricos, herméticos y anestésicos de muchas plantas. En la imagen que podemos ver es la imagen del quinopodio y del curare. En la siguiente imagen encontramos la imagen del quinoa que se utilizaba para el tema de fiebre, óleo, resinas, bálsamo, para el tratamiento de heridas y el tabaco en las heridas gangrenosas. Para el tema de las hemorragias, el conocimiento de determinados hongos tomaban baños calientes con hierbas olorosas y se friccionaban con plantas aromáticas. En la imagen que vemos ahí encontramos la piedra besoar, que entre los aborígenes del cono sur del continente, los patagones, era uno de los instrumentos más utilizados para el tema de tema farmacéutico y medicinal. El poder de la botánica en la época precolombina. El yoco o coaoba, que sirve también para las prácticas chamanísticas de la Orinoquia y la Amazonía, en el cual los curanderos y brujos entran en éxtasis y en un trance adivinatorio. También el tema del el corte o la fisura en el tema de las venas en toda América Latina fue utilizado en gran medida para el tema de la medicina, en el cual aún en la época, en la época actual, en la cultura indígena, en el Chaco, en el continente, en la ciudad de Argentina también se sigue utilizando. Trataron las heridas unas con bálsamos como el tolú, o el del Perú de aceites como el de copaiba, y otros con jugos de plantas vesicantes como el guapoli. Por el otro lado, vamos a hallar ver el tema de la terapia de la civilización egipcia. En la civilización egipcia podemos encontrar variedad de libros donde podemos ver toda la parte de medicina alternativa y curación que se usaba en antiguo egipcio. Uno de los libros más importantes es el Heródoto de Halicarnaso proclama en Egipto el triunfo de la medicina. En el primero es el Imhotep, que es uno de los libros más importantes y más reconocidos, ya que en este encontramos la mayoría de enfermedades y de curaciones. Este fue escrito por eh, un sacerdote y un médico eminente. Su fama era tal que decía que no solo curaba a los enfermos, sino que también tenía la capacidad de resucitarlos 1000 años después de su muerte. Fue dedicado como el dios de la medicina y los griegos lo conocieron como el nombre de Asclepios y los romanos como el nombre de Esculapio. En el antiguo egipcio, la concepción era mítico-religiosa. En cuanto a la enfermedad, en el Egipto de Imhotep conducía a un enfoque mágico-religioso. Esto era empírico a la terapia médica, es decir, era una combinación de ritos, prácticas quirúrgicas y un extenso recetario farmacológico que también registran algunos intentos de la racionalización, como los que se presentan en el papiro de Smith, que describe 48 casos clínicos sin mencionar causas ni tratamientos mágicos. Por otro lado, el egipcio más antiguo tiene un título de médico que es Gensirre de la tercera dinastía, que este fue especializado en problemas dentales. Por los títulos y jerarquías deducían que los médicos egipcios constituían una clase y que bajo la vigilancia del Estado garantizaban al pueblo la calidad de su ciencia. Esto lo hacían gratuitamente a los enfermos que estaban asistidos por enfermeros, masajistas y vendadores.
Ellos también incluso podían atender a los animales sin mayor prejuicio. Bueno, en esta primera imagen podemos ver el papiro de Ramseún, que fue descubierto en 1896. Este trata de medicina ginecológica. Em, se refiere también a enfermedades oculares y obstétricas. El papiro de Chester Beatty VI, actualmente en el Museo Británico del Imperio Medio. Eh, en el libro Imhotep recomienda el uso de bajos de opiáceos como anestésicos. Esto ayudaba para el examen, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de numerosas heridas con todo detalle. Los tratamientos son racionales y en un solo caso se recurre a remedios mágicos. Eh, bueno, allí también se encontraban eh, las descripciones de suturas craneales, de la meninge, la superficie externa del cerebro, del líquido cefálico y de las pulsaciones intracraneales. Una nota importante era que el embalsamiento de los cadáveres realizado en la preparación de las momias probablemente permitió el conocimiento de la anatomía, no obstante que era una ceremonia religiosa celebrada por personas cercanas al dios. Por otro lado, también son datos, era que poseían un instrumental quirúrgico y realizaban intervenciones a diferencia de otros pueblos. De esta época practicaban operaciones exitosas como había comprobado en las momias. Cuando debían operar a algún poderoso con peligro de su salud o de su vida, primero practicaban en miserables hasta tener la habilidad suficiente y a los enfermos de más categoría se les anestesiaba. Otra nota importante es que para ellos calmar el sangrado se calentaban los cuchillos y previamente de los cortes de las venas debían tener cuidado el médico. La práctica más corriente contra la hemorragia era el uso de cauterio, procedimiento doloroso y primitivo, pero mostraba eficacia. Los instrumentos metálicos se desinfectaban al fuego y se limpiaban cuidadosamente con una tela hervida en agua de sosa. Bueno, esto es más o menos como el tratamiento que se hacía en la antigua egipcia y era que técnicamente los médicos después de formular simplemente daban como un diagnóstico de sana o se muere. En los casos en que se podía ser tratada, se colocaba al enfermo lo más cercano posible y se dejaba su curación en manos de la Suprema Guaratrix, que eso era como una jerarquía. Em, Se permitía a los enfermos más pobres con enfermedades tenidas por incurables bueno, cuando los enfermos eran incurables, lo primero, o sea, lo más óptimo por hacer era que se dejaban en un desierto abandonados y pues ya ahí se olvidaban sus dolencias. Suponía que la enfermedad casi siempre era resultado de potencias hostiles al hombre, traumatismos, alimentación, clima, animales como gusanos, insectos, serpientes y potencias ocultas y no reducibles a un examen objetivo, que eran como castigos de los dioses, acciones malévolas de enemigos y venganza de difuntos. En estas prácticas solo podían asistir tres personas, que eran todos los médicos, todos los sacerdotes y por último todo mago que existiera en la época. Por último podemos ver algo de la cultura india. Bueno, la cultura india, pues su origen empieza desde el periodo védico. Sus pobladores eran conocidos como Dravidas, de baja estatura y pues de piel oscura, a quienes se les atribuye la fundación de ciudades como Mohenjo, Daro, Harappa, Bariza y Supara. Su religión era politeísta y en ellos también se encontraron distintos hallazgos arqueológicos.
El legado de la cultura india inicia en la antigüedad, como la gente de las tribus védicas se dividía en clases castas. Estos aspectos de la cultura india antigua tienen incidencia en cómo es actualmente su forma de organización, costumbres, tradiciones y pues en su vestimenta que es muy colorida. La religión de la cultura india, una de las principales características de la civilización india es la religión, ya que pues ellos son muy apegados a los diferentes dioses. En la historia, después de cierto tiempo, eh, se ve que se acercan al hinduismo y para ellos lo que dije anteriormente era que no existía un solo dios, sino que había varios de ellos. Dentro de su gastronomía, la comida de la cultura india es el resultado de la diversidad de grupos sociales y etnias que han poblado ese territorio. Los ingredientes más comunes es el trigo, arroz y las lentejas. Ellos tienen 5 variedades de legumbres, del mismo modo en sus preparaciones no pueden faltar el uso de hierbas como el curry, el cúrcuma y el comino. En el arte, en la cultura india, el arte es la cultura de la India, sirve para entender la religión, la espiritualidad, la emotividad y lo divino. Por lo general, las esculturas, pinturas indias tienen personajes en asanas bien definidas como el Samahag, Samahagga, significa serenidad espíritu. En la cultura india se hallaron sellos de estatita con representaciones de animales, monstruos fantásticos de gran realismo y detallada precisión. Y lo más importante que ellos tienen en su representación como cultura son las costumbres y tradiciones de la India, que normalmente se celebran en el año 10, que son las esclavas y prostitutas de la diosa Yeyama, Festival Holi, las castas, el saludo en la India, Mahava Chiva, Chivaratri o la Gran Noche de Chiva, Festival de la Danza de Khajuraho, Diwali, las vacas son sagradas y el Festival del Camello y el Festival de Onam. Por el último, el corazón de la medicina en la India, bueno, en general, ellos se basan más que todo como en la parte espiritual. Ellos dicen que el fundamento del resto del organismo es como toda la parte que el corazón está conectado con el cerebro y el cuerpo. Em, Además, las medicinas de ellos eran muy alternativas, todo lo que es de hojas, semillas, miel, esencias de las flores. Entonces, más o menos que con ellos se basaban para curar heridas abiertas y dolores craneales. Eso es todo y muchísimas gracias.